Entonces, ahora sí, el México independiente va a iniciar cuando se firma ese Tratado de Córdoba, por eso te decía, porque me acordé del Tratado de Córdoba, firmado por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú. Recuerda, oficial 21 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México con el documento para hacerlo oficial, ¿no? Ya aquí en la Ciudad de México como tal. Cuando termina la independencia de México, ¿quién es el que se va a levantar como gobernante o cuál es la primer forma de gobierno de México? La primer forma de gobierno de México independiente es un imperio, el imperio de Agustín de Iturbide. Él solito se autodenomina o se autonombra o lo que sea, emperador, ¿no? Y forma, la primera forma de gobierno mexicano es el imperio de Agustín de Iturbide. Sin embargo, pues obviamente los demás insurgentes, hablándose de Vicente Guerrero, hablándose ya de un personaje llamado Carlos Antonio López de Santana, yo iba a decir Carlos Santana, como guitarrista, Antonio López de Santana, van a derrocar y van a ir en contra del imperio de Agustín de Iturbide en el plan de Casamata, ¿no? Con el plan de Casamata se derroca a Agustín de Iturbide, repito, además también hay otros personajes como Nicolás Bravo, repito, Antonio López de Santana y Vicente Guerrero. Son los que van a hacerle frente a Agustín de Iturbide después de que se dieron un beso, ¿recuerdan? Que van a hacer frente para derrocarlo y entonces así terminar con ese imperio que duró un par de años, de 1821 a 1823. Del año 23 al año 24 se empieza a crear un congreso denominado el Congreso Constituyente. Este Congreso Constituyente nos va a dar o nos va a dictar la nueva forma de gobernar en México. Y entonces va a crear una constitución, la primera constitución ahora sí oficial. ¿Cuántas constituciones oficiales tenemos? Tres. 1824, 1857 y 1917, que es la que nos rige actualmente, ¿va? Esas sí son oficiales, ¿bien? Entonces el Congreso Constituyente, encabezado por Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Antonio López de Santana y su hermano Carlos Santana, nos van a dar esto. La creación de la Constitución Federal. De hecho, aquí en la siguiente diapositiva, si mi memoria no me falla, vamos a ver esto de qué es el federalismo contra el conservadurismo. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero la Constitución Federal se refiere a ideales liberales, ¿no? Es decir, dejar atrás la monarquía y esos sistemas absolutistas o esos sistemas cerrados y crear ahora una república federal. De hecho, eso de república se lo copiaron, o esa idea es copiada del gobierno americano. Cuando las 13 colonias logran su independencia, recuerdan que hablábamos de la primera constitución norteamericana, y ellos desde 1700 ya habían establecido una forma de gobierno republicana. Recuerda, la república implica una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Un presidente, una cámara y alguien que haga valer las leyes. Entonces, de alguna manera también se instituye una república federal, la República de los Estados Unidos Mexicanos, como dice aquí. Algo así, ¿recuerdas que cuando vimos la Nueva España había intendencias y cuando entraron las reformas borbónicas se crearon 16 intendencias? Ahora, perdón, primero eran 2 audiencias y luego las 16 intendencias. Pues es una unificación, ¿no? El poder de alguna manera estaba dividido por lo que había hecho Carlos III en las reformas borbónicas, y estas intendencias se unifican para formar esto, por eso se llama los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Pues sí, algo similar a lo que le pasó a las 13 colonias en Estados Unidos. Bien. Y ahora sí, esto es como más de cultura general, no tanto como pregunta de examen. El Congreso Constituyente. Ah, sí, cierto, 2 intendencias. Y yo dije 16. Sí, es cierto, eran 2 intendencias. ¿Va? Sí, tienes razón, Caterina. Muy bien, perdóname, discúlpame. Eran 12, yo dije 16, tienes razón. Ya ven que se me van, ya se me van. Bien. Y el primer presidente de la República Mexicana, o sí, como tal, de los Estados Unidos Mexicanos, instituido por el Congreso de 1824, pues va a ser Guadalupe Victoria, ¿no? Y pues bien, entonces, eso es así,
Así es la transición entre el México independiente y ya la primera forma de gobierno, entre comillas, estable, ¿no? Una república. Obviamente va a tener muchos problemas. ¿Cuáles van a ser los problemas que va a tener esta transición del México independiente a esta parte de una república? Va a haber un estancamiento económico. Las principales actividades como la minería, la agricultura se van a ver estancadas. Va a haber una crisis económica que va a empezar de alguna manera a resolverse cuando se crea o se instituye esta constitución, el Congreso de 1824, pero no al 100%, porque México se va a meter en un chorro de problemas después de ser independiente. Bien, todos, pues vámonos, ahora sí, lo que sigue. Esto es lo que les decía. En México van a existir dos posturas, que es la postura federal contra la postura centralista. A esto, a los liberales los vamos a llamar, como dice aquí, una logia yorquina, ¿no? Una logia yorquina. ¿Por qué? Pues como dice aquí arriba, es una influencia de Estados Unidos, de las primeras colonias en independizarse. Mientras que los centralistas van a ser una logia escocesa, una logia europea. Bien, bueno, y aquí las ideas eran publicadas o eran transmitidas al público mediante los diarios. Los diarios jugaban un papel muy importante. ¿Recuerdas también cuando hablamos de Miguel Hidalgo y el despertador o el despertar americano? Bien, ¿por qué logia escocesa? Esto nada más por puro dato curioso. Cuando los escoceses logran independizarse de Inglaterra, de Eduardo Piernas Largas, así se le conocía al rey Eduardo, los escoceses logran independizarse, y la forma de gobierno que ellos adoptan es otra vez un poder monárquico. O sea, los escoceses, a pesar de haberse independizado de un poder monárquico, en este caso los ingleses, ellos vuelven a esos títulos de nobleza, etcétera. Entonces, es una ideología muy conservadora, el no querer cambiar radicalmente la forma de gobernar. Y mientras que Estados Unidos, pues ellos sí mandaron a la chica. Por eso se hace esta oposición, porque ambos, tanto Escocia como Estados Unidos, ambos estaban dominados por la corona británica, pero al momento que se independizan, cada uno toma ideologías distintas, ¿no? Por eso siempre se hace esta comparativa entre logia yorquina y logia escocesa. Bien. Ahora sí, características. Los federales proponen una república federal. ¿Qué quiere decir una república federal? Quiere decir que el poder debe de estar dividido en estados federales, mientras que una república centralista o central, todo el poder recae en una sede, en este caso era la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí las ideologías eran de libertad o ideologías libertarias en cuanto a decisiones políticas, mientras que aquí las decisiones las tomaba una sola persona, por eso dice decisión desde el centro. Aquí pues obviamente vamos a distribuir el poder, al centro se le va a quitar esa responsabilidad, mientras que en los centralistas todo va a recaer en el centro, por eso se llaman centralistas. Pues listo, ¿no? Aquí en libertad de culto también, los federales, están en contra de que la iglesia tome un partido en torno a las decisiones del Estado. Mientras que los centralistas, totalmente están de acuerdo a que la iglesia y el clero tome decisiones del Estado, ¿no? Entonces, pues ahora sí, lo que vamos a ver a partir de ahorita es esto, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Entre federales o centralistas? Prácticamente todos los que pertenecían al Congreso Constituyente de 1824, la gran mayoría eran federales, por eso gana esta República Federal. Sin embargo, dentro de ellos va a haber un personaje que va a tener muchas ideas centralistas, y ese va a ser Antonio López de Santana.